Buenas tardes, buenos días y buenas noches, niños y niñas. La tarea que vamos a ver hoy es la que corresponde a historia de esta semana y trata sobre la mitología griega. Entonces, antes de que la hagamos, tenemos que conocer varios aspectos importantes. Nuestro objetivo es conocer características de la mitología griega. Entonces, tenemos que saber primero qué es la mitología. La mitología son historias que hablan sobre el origen de las cosas. Las mitologías era la forma en que los pueblos en la antigüedad trataban de explicar el mundo, porque ellos no tenían los medios que teníamos nosotros, no tenían nuestro conocimiento de las ciencias naturales. Entonces, al no tener ese conocimiento, buscaban explicaciones a través de historias. Y esas historias les permitían a ellos conocer y contarle a sus parientes, a sus conocidos, de qué se trataba el mundo en general. Entonces, estas mitologías siempre tienen como personajes a dioses, héroes y seres mitológicos, seres que supuestamente ellos creían que existieron en esos tiempos. Entonces, también la mitología es una historia que no cambia con el paso del tiempo. No tiene una pequeña base que es real, que es lo que se basa en la naturaleza, y otra parte que es creada por las personas para darle una explicación al mundo que le rodeaba. Entonces, ellos, en este caso los griegos, tenían muchos dioses. Cuando tenemos muchos dioses, estamos hablando del politeísmo. A diferencia de los cristianos y los católicos, que tienen un solo Dios, que eso se llama monoteísmo. Entonces, los dioses griegos eran una forma de explicar los fenómenos de la naturaleza, las cosas que pasaban en la naturaleza. Cada uno de estos daba una explicación a algo que ellos no entendían. Los dioses griegos, según la creencia de ellos, vivían en la montaña más alta que existía en ese lugar, que era el Monte Olimpo. Entonces todos los dioses, la mayoría vivían ahí, o al menos los 12 más importantes, que fueron los que les mostré antes y que les voy a pasar a contar las historias de cada uno de ellos. El principal dios de los griegos era Zeus, que era el rey de los dioses, según ellos. Su poder estaba en el rayo. Él tenía el poder de convocar los rayos, lanzaba tormentas. Entonces, cuando los griegos veían que caían rayos y relámpagos del cielo, decían: oh, es Zeus el que nos está enviando sus rayos para castigarnos o para darnos un mensaje. Entonces este dios era muy mujeriego, tenía muchos hijos con muchas señoras, y a ninguna le pagaba la pensión alimenticia, pero aún así estaba ahí como rey de todos los dioses, según los griegos. Entonces ahora vamos a conocer, primero que todo, algunos hermanos y hermanas de Zeus, y después vamos a conocer a sus hijos, que eran los dioses del Monte Olimpo. Este es el hermano de Zeus, que se llamaba Hades, y era el dios del mundo de los muertos. Entonces ellos creían que Hades gobernaba sobre el infierno y sobre los lugares que estaban bajo tierra, y sobre el inframundo, le llamaban también, el lugar donde iban los muertos. Entonces, se fijan ahí, atrás de él hay un perro muy feo de dos cabezas, pero detrás de él también tenía otra cabeza, que la otra cabeza anda paseando por otro lado y no se ve en la foto. Y ese perro se llamaba Cerbero, y era el encargado de vigilar que los muertos no se arrancaran del mundo de los muertos, y que los vivos no se llevaran a los muertos del mundo de... Entonces mantenía a raya a los vivos y a los muertos dentro de... que no fuera a pasar a escapársele nadie. Entonces este era uno de los dioses principales de ellos. Este es el otro hermano de Zeus, se llamaba Poseidón, y él tenía el control sobre el mar y las mareas, y con su tridente mágico provocaba tsunamis y terremotos. Entonces los griegos decían que cuando
este dios Poseidón se enfurecía con la gente, provocaba los terremotos y enormes tsunamis. Y por lo tanto, ellos le rezaban y le pedían que los cuidara cuando iban en sus viajes por el mar. Recuerden que los griegos eran grandes navegantes. Esta es la diosa principal de los griegos y su nombre era Hera, la esposa de Zeus. Esta diosa era la diosa que cuidaba a la familia y también era como la madre de los dioses más importantes de los griegos. Y imagínense, ella pasaba todo el día enojada contra Zeus porque Zeus le encantaba meterse con muchas mujeres, entonces siempre tenía problemas con eso con su esposo. Incluso su esposo había tenido incluso hasta hijos con humanos. Y eso le enfurecía mucho. Y uno de estos humanos que fue muy famoso fue el grandioso Hércules, que era muy fuerte y realizó muchas tareas en ayuda de las personas y en ayuda para bien de la gente de Grecia. Pero Hera no le tenía muy buena por ser un hijo de otra persona. Hestia era la diosa del fuego del hogar y cuidaba a las personas en sus casas, de sus familias. Entonces ellos representaban, invocaban el poder de Hestia en sus casas encendiendo una fogata, encendiendo en la cocina, y decían que mientras se mantuviera el fuego del hogar encendido, Hestia los iba a estar cuidando, iba a estar dándole el calor a las familias, y dándole prosperidad y amor. Demeter era la hermana de Hestia y también era una diosa de la agricultura, de las flores, que ella era la que causaba que las flores y los árboles se llenaran de frutos en la primavera. Entonces hay una historia muy interesante de ella que dice que ella tenía una hija que se llamaba Perséfone, y esta hija un día fue secuestrada por el dios Hades, el dios de los muertos, y fue llevada al mundo subterráneo, al mundo del infierno. Y esta señora se puso muy muy triste porque era su única hija muy querida, y lloró y se puso con mucha pena. Entonces el mundo dejó de producir frutos. La primavera no llegaba nunca y se llenó el mundo de frialdad e invierno. Entonces los dioses estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en el planeta. Así es que Zeus, que era el rey de los dioses, tuvo que poner una solución. Y como su hermano no estaba dispuesto a soltar a esta niña, llegaron a un acuerdo. Y era que ella, la hija de Demeter, iba a vivir 6 meses en el dios del infierno, del dios Hades, y 6 meses volvía a la tierra, a la luz, con su madre. Entonces, en los meses en que esta niña iba a vivir con el Hades, su madre Demeter se ponía muy triste, y la tierra volvía a secarse, se enfriaba, se ponía a llover, y la lluvia era las lágrimas de ella. Pero cuando su hija, pasados estos 6 meses, empezaba poco a poco ella a recordar que iba a volver, empezaba a alumbrar el sol y comenzaban los frutos a dar fruto, y finalmente llegaba la primavera cuando ella podía reencontrarse con su hija. Entonces, esta historia es la del dios Ares, que ellos decían que era el dios de la guerra, que era un dios muy violento y sanguinario que se dedicaba a influenciar en que la gente se mantuviera siempre peleando, siempre luchando y siempre guerreando. Y le encantaba que la gente estuviera en conflicto y en lucha todo el tiempo. Entonces, este dios era el que se encargaba de difundir la violencia también. Le encantaba la violencia. Era un dios muy violento y muy guerrero. Y esta diosa que está por acá es la diosa Afrodita, que es la diosa del amor de los griegos. Ellos decían que esta diosa había nacido de la espuma del mar. Entonces esta diosa era muy especial porque ella tenía un hijo que se llamaba Cupido, el cual tenía un arco y una flecha en la cual
flechaba a las personas y después las dos personas que recibían el flechazo de Cupido se enamoraban entre sí. Entonces ella era la encargada de mandar a Cupido a diferentes personas para que se enamoraran y transmitirles el amor. Hefestos era el dios también muy importante para los griegos, porque era un hijo de Hera, pero curiosamente este fue el único que era hijo de Hera solamente, porque ella se puso muy celosa porque Zeus tenía hijos con todos, con todas, entonces dijo, ya, yo voy a hacer un hijo por las mías y con mi magia, y con su magia dio a luz a un hijo ella sola, y este fue Hefestos. Pero el hijo le salió cojo, le salió con ese feíto. Entonces los dioses del Olimpo no lo querían, lo discriminaron y lo echaron del monte Olimpo. Entonces Hefestos, que era muy inteligente, muy habilidoso, se fue a vivir a un volcán, al volcán más grande de Grecia, y allí empezó a reclutar a los cíclopes, que eran gigantes que tenían un solo ojo en la cabeza, y juntos comenzaron a crear cosas usando el fuego, y él se convirtió en el dios del fuego y comenzó a crear armas, a crear armaduras, a forjar diferentes inventos, y él se mostró que era muy hábil, muy habilidoso en la creación de cosas, y les enseñó a las personas a crear objetos usando el fuego. Entonces los dioses se dieron cuenta que este dios era muy hábil, tenía muchas aptitudes positivas. Entonces le dijeron que fuera a vivir con ellos al monte Olimpo, pero Hefestos se recordaba de lo malo que habían sido con ellos y les dijo, no, yo nunca voy a volver a vivir allá. Y de repente una que otra vez iba a ver a su madre, pero él preferiría seguir viviendo en el volcán. Y decían que cuando él tallaba con sus ayudantes los cíclopes, se sentía el volcán tirar chispas hacia afuera. Este dios que está acá era el dios Dionisios, que era el dios del vino y de las fiestas, de la parranda, y a ella le gustaba que las personas fueran muy, muy felices y estuvieran todo el día celebrando cosas. Y también era uno de los hijos de Zeus. Esta señora que está aquí es la diosa Atenea, hija de Zeus también, que era la diosa de la sabiduría, de la inteligencia. Ella continuamente tenía problemas con Ares, porque a ella no le gustaban las injusticias. Entonces, ella luchaba también, pero luchaba para detener las maldades y para enseñar a las personas la corrección de las costumbres. Entonces les inculcaba que fueran personas sabias e inteligentes y les enseñó a la filosofía y a pensar como debe ser. Este dios que tenemos acá, otro hijo de Zeus para variar, era el dios Hermes, que era el mensajero de los dioses, un dios muy rápido, muy veloz, que recorría el mundo a gran velocidad. Por ser tan rápido, era el patrón de los ladrones, era el dios de los ladrones, de los comerciantes, de los viajeros, y tenía mucha facilidad para hablar, para conversar, le encantaba llevar mensajes. Por lo tanto, Zeus lo nombró su mensajero oficial, era el mensajero de los dioses que llevaba los mensajes. Como en ese tiempo no había WhatsApp, no había cartas, no había email, él le llevaba los mensajes de los dioses a los seres humanos y entre los dioses también. Funcionaba como un correo humano, o sea, un correo divino, porque él era un dios de ellos. Y este dios de acá era el dios Apolo, que era el dios de la belleza. Pero no solamente de la belleza del cuerpo, sino que de la belleza de la mente. Él se encargaba de llevar el carro del sol. Él llevaba al sol amarrado como un carro con sus caballos y lo llevaba por el cielo. Traía la luz y además les llevaba a las personas, les enseñó las artes, les enseñó la música, la escultura, la pintura, todas las cosas que les encantaba hacer a los griegos. Y era también uno de los dioses principales, para variar, hijo de Zeus. Y esos son todos los dioses y la historia de los griegos. Hay muchas cosas más que podría contarles, pero llenaría aquí el video de historias y de cuentos.
Entonces, les voy a explicar ahora en qué consiste la tarea que vamos a hacer nosotros esta semana. En esta tarea tenemos que nuestro objetivo es reconocer la mitología griega. Entonces, ustedes anotan el objetivo en su cuaderno y después van respondiendo las preguntas con alternativas. Si usted tiene esta guía impresa, no es necesario que la vuelva a imprimir, puede responder en la misma guía, pero si no, usted responde y van cerrando las alternativas como corresponden ahí. Recuerde que solamente una alternativa por cada opción. Usted en su cuaderno, si es que no tiene esta guía, usted anota el número de la pregunta y me anota la letra y después me la envía por foto por WhatsApp. Entonces, acá en la ítem número 2, que tiene dos palitos, usted tiene que dibujar cómo se imagina al dios Zeus, a la diosa Afrodita y al dios Poseidón. Y eso también me lo envía por el WhatsApp. Así es que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado esta tarea y nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima clase y ojalá nos veamos muy pronto y volvamos al colegio.